pediría, por favor, un poquito de paciencia. Hay gente que todavía está llegando. Y esperamos, ¿ya? ¿Alguna consulta que tengan de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno. Bien. Había unas preguntas respecto a la forma de presentar el resumen de derechos humanos. O sea, subido a la plataforma el formato general en el cual deberían presentar sus trabajos. ¿Ya? Me imagino que han recibido una notificación al respecto. Si no, pueden visitar la plataforma. Lo otro, nuevamente les he hecho recuerdos sobre la necesidad de que migren a la plataforma institucional con su correo institucional para fines ya formales de tomar la materia. Y tercero, tenemos que definir cuándo vamos a dar nuestro primer parcial. Entonces, al final de la sesión, ustedes me dirán cuándo es, ¿ya? Se me está escuchando, ¿verdad? Sí, Inge, muy buenos días. Tengo algunas consultas sobre la presentación del resumen. No sé Ujú. si al final le puedo consultar algunas cosas. No, ahora, mejor. Dime. Ah, bueno, se comprende, ingeniero, cómo tengo que hacerlo. Solo digamos que hay algunas cosas. Por ejemplo, dice, a continuación, dice que tiene que tener un resumen, ¿verdad? Al final dice de 3 o 5 palabras claves, dice. Entonces, al final del resumen tengo que colocarle un pequeño resumen, ¿sí? Sí, las palabras claves que consideres. ¿Ya? O sea, eh, como mi interpretación final, digamos, de todo lo que he leído. Más que una interpretación, aquellas palabras que consideres que son claves en tu resumen. Ahí, ahí. Y, ingeniero, esto no he entendido bien. ¿Se puede presentar en formato PDF o en Word siempre tiene que ser? Bueno, o sea, el formato, la impresión, no sé si les han dado esa instrucción, deberían ser en PDF, eso para usar memoria, ¿ya? Ya. El procesador de texto que generalmente utilizamos es el Word, entonces por eso es en Word, pero el archivo debería ser enviado en formato PDF. Ah, ya, ok. Listo, más bien te agradezco. ¿Alguna otra consulta que tengan? Muy bien, comencemos entonces con nuestra sesión de contratos civiles. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en la anterior clase, que eran las obligaciones. Si hay algo que estaría repitiendo, me lo dicen, por favor. Mi memoria ya no funciona. Entonces, hay algo importante de las obligaciones, ¿no? Las obligaciones son genéricas y se dan por alguna responsabilidad que nosotros asumimos. Y también puede ser por la norma que nos obliga. Por ejemplo, el no afectar a los vecinos. Esa es una obligación que tenemos, que muy pocos la cumplen, pero o diré que algunos no la cumplen mejor. Pero es una obligación que no está registrado en un contrato como tal, ¿no? Por eso nos dice el objeto de la obligación, extinguir la obligación y adecuarse a derecho, actuar de acuerdo a lo que corresponde. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el problema que se tiene con las obligaciones? Bueno, no se olviden de esto, que si no se cumple puede dar lugar a daños, y los daños pueden ser el lucro cesante, el daño moral y los intereses, ¿no? Entonces, son los tres que nosotros tendríamos que resarcir si es que hay un daño comprobado. Les reitero nuevamente de que esto es en teoría, porque llevado a la práctica uno podría decir, ¿para qué voy a estar cobrando esto? No quiero tener problemas. Esa es una decisión particular que cada uno de nosotros tiene. Y también el hecho de que los sistemas judiciales, no importa en qué país, en Estados Unidos, por ejemplo, todos aceptan de que su sistema judicial es uno de los mejores que hay, no sé si es el mejor, pero es uno de los mejores.
Pero aún así, no es que las cosas se resuelven en 30 minutos, a menos de que exista una conciliación, que es una figura que también se ha impuesto en nuestro régimen jurídico, y es en el cual vas ante una tercera persona, expones tu causa, la otra parte expone su causa y la tercera persona trata de mediar para que se llegue a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes y no nos lleve por el martirio que es un proceso judicial, ¿no? Porque los procesos judiciales son un martirio. Pónganse a pensar, ustedes tienen la razón, todo, y lo citan cada 15 días, cada mes a las audiencias. ¿Mm? Tienen que estar pidiendo permiso en su trabajo. Llegan, en la otra parte no vino el abogado, se suspende la audiencia. O sea, es un martirio. Entonces, a veces es mejor llegar a un acuerdo en el que vas a perder algo, pero vas a ganar mucho en concepto de tranquilidad y de tiempo propio. Muy bien, ahora entramos en el contrato civil. ¿Y qué es el contrato civil? Pues un contrato civil es cuando dos personas o más, ¿sí?, acuerdan mutuamente para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Entonces, esta ya es una forma más formal en la cual no solamente existen obligaciones por el buen vivir o por la norma, sino que nos atenemos a las normas para realizar una contratación de un servicio, por el cual va a existir, por supuesto, una contraparte, que es el pago, de manera lícita, ¿ya? Pero que no está normado en el derecho. O sea, la compra de un auto no está normada en el derecho como tal. Es algo que sale de nuestra decisión, ¿no? En lo que significa a la posesión y a la propiedad, ¿no? Ese es el derecho de enajenar los bienes. No te dicen los bienes que puedes enajenar son puntos, 2 puntos, no. Tú verás qué bienes son los que puedes enajenar. Entonces, para que exista la formalidad necesaria, se elaboran las famosas minutas de transferencia. Y las minutas de transferencia son en realidad contratos civiles, ¿sí? Contratos, acuerdos entre dos partes, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Se extinguen derechos. ¿Por qué? Porque la persona que está vendiendo deja de ser el propietario. Y se constituyen nuevos derechos porque el que está comprando pasa a ser el nuevo propietario. Y claro, la forma de demostrarlo es justamente el contrato como tal. Entonces, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar su derecho. En el caso que les he puesto, de la compra de un vehículo, ¿no? Ya se está haciendo mucho más prolijo en esto. Y, por ejemplo, cuando el vehículo es de una persona que está casada, necesita el visto bueno, no voy a decir la autorización, pero sí el visto bueno del cónyuge, o del esposo o la esposa, porque ese auto sería un bien ganancial. Entonces, la pareja tiene que estar de acuerdo en que se comercialice, aunque el vehículo esté inscrito simplemente al nombre de uno de los miembros de la pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se tiene el consentimiento, que en otras palabras implica que esta es la rúbrica y la firma de la persona, daría lugar a nulidad de contrato. Es decir, ese contrato nunca existió porque no existía voluntad de una de las partes. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Lo mismo sucede en un contrato que se pone entre una empresa y otra empresa u otra persona. Ese contrato solamente lo puede firmar el representante, eso habíamos visto, ¿no? Que las empresas jurídicas tienen que tener un representante, solamente lo puede firmar el representante, no puede firmar otra persona. Lo mismo sucede en la universidad. ¿Quién es el representante de la universidad, jóvenes? El decano, ingeniero. No, El rector. el rector. El rector es la cabeza, él es el representante de la universidad. Entonces, que yo sepa, ¿no? Tal vez esté equivocado, tal vez
exista delegación, que sea delegado a otros la autoridad. Pero lo único que puede firmar acuerdos y demás cosas es el rector. No pueden firmarlo los decanos. Podrían firmar si es que el rector les delega ese poder, ¿no? Mediante un poder notarial, así se llama jurídicamente, expreso. No es, ya, firma vos, no hay tal. Tiene que haber un documento que autentifique que una persona sí está facultada para realizar actos en representación de la universidad y actos concretos, ¿no? No hice estricto, no. Entonces, cuando firman acuerdos los decanos, por ejemplo, que lo hacen en buena voluntad, yo no digo que no, por favor, pero habría que observar esa formalidad, porque de lo contrario estaríamos entrando en una figura que es la usurpación de funciones, porque yo me estoy dando la representación de la universidad, no, aunque sea de la facultad, no, la facultad es parte de la universidad, cuando no sé si es que jurídicamente corresponde. ¿Por qué les hago notar esto, jóvenes? Porque muchas veces, como les digo, nos dejamos llevar por la buena voluntad, por todo, y no estamos cumpliendo con formas que después alguien puede aprovecharse. Siempre existe alguien, más vivillo, para iniciarnos un proceso. Y acá, no, yo no me voy a ir a posiciones políticas, pero tengo que hablar de hechos que están sucediendo. Si ustedes se dan cuenta, hay una persecución política, estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, y es cosa de ustedes. Pero esa persecución justamente se está dando por esto, porque las personas han actuado de una manera negligente, no se han dado cuenta si estaban cumpliendo con la ley. Al alcalde de La Paz, por ejemplo, vamos a suponer que el alcalde ha actuado de buena fe. No conozco el problema, pero lo están acusando de haber incumplimiento de deberes formales por haber contratado a una persona que no cumplía con el cargo, ¿no? Qué sé yo, tal vez vino alguien y le digo, les ruego, por favor, no tengo trabajo. Y el otro tipo, bueno, voy a suponer que así ha sido, ¿no? Qué pena, ya. A ver, vamos a ver si te puedo dar una manito. Le da la manito y no, le ha dado la manito sin cumplir lo que dice la norma. Y sucede, jóvenes, sucede. A veces viene la gente y te cuenta unas historias bien trágicas y que te conmueven. Y tú te dejas llevar por el sentimiento y ese sentimiento te puede llevar a problemas. Bueno, entonces esa es la situación. Entonces, en el contrato civil tiene que haber una declaración de voluntad común. Yo vendo el auto, tú lo compras. Las partes se ponen de acuerdo, lo asientan en papel, ¿no? Papeles cantan, lo que dice. Alguien me puede decir, el papel aguanta todo. Mientras no tenga tu firma, aguanta todo. Cuando tú pones la firma, tienes que ver que lo que dice ese papel es lo que tú has aceptado realizar, ¿no? Moraleja, no hay que firmar por firmar. Entonces, arreglar sus derechos. Luego del contrato, sus derechos quedan notificados, ¿no? Y ahí es donde se hace el contrato. Ahora, ¿qué es lo que va a haber? Las normas de todo contrato civil se aplican a todos los contratos que tengan las características del derecho civil. ¿Qué significa eso? Un contrato, por ejemplo, es un contrato de arrendamiento, de alquiler, de anticrético, contrato de venta de un auto. Una factura es un contrato, ¿no? Es un contrato estándar en el cual se describe qué es lo que están vendiendo. Muchas veces ustedes, por ejemplo, hacen una compra y les dicen, le pondré víveres. Ya, dices, para no perder el tiempo, ¿no? Y está bien. En un supermercado, no, ya te describen cuáles son los sitios. ¿Por qué? Porque si hay alguno que estuviera mal, tú vas y reclamas, usted me ha vendido este producto y lo muestras en la factura, ¿no? En cambio, en víveres, pues si me ha vendido tomates, ¿dónde dice que yo le he vendido tomates? Bueno, estoy hilando bien fino, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Entonces, en un contrato tienen que estar las cosas claras. Entonces, en todo contrato
se aplican las características del derecho civil. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que uno de ustedes me venda su auto a que Toyota o Imcruz o General Machinery, creo, me vende un auto. No, Toyota ya es una empresa comercial. Entonces se está haciendo un contrato, también es civil, pero comercial, porque es una empresa que se dedica a vender vehículos. Yo no vendo vehículos, yo me quiero deshacer del auto por comprarme uno nuevo, porque necesito plata. Entonces, esa es la diferencia. Y tiene sus diferencias bien fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que lo hagan comercialmente, con el cual deben cumplir otro tipo de obligaciones, la garantía, el mantenimiento. No es que tú estás obligado a ir a Toyota para que haga mantenimiento, pero también te lo tiene que ofertar. Ya les he dicho, eso es voluntario. La representación y que no te engañen. En cambio, pues yo lo pongo en mi auto y te digo, lo he usado por 100.000 kilómetros y siempre le he hecho el cambio a los 5.000 kilómetros de aceite. ¿Será verdad? Me estoy dejando entender, también estaría engañando, pero es el riesgo que corre por comprar un vehículo usado, ¿no? Entonces, esas son las situaciones. Un contrato comercial y un contrato civil. Contrato comercial cuando lo haces con una institución que se dedica a la actividad correspondiente. ¿Alguna pregunta que tengan de eso? Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de los contratos? Hay cláusulas o elementos que son esenciales, son aquellos en los cuales el contrato no puede existir. Por ejemplo, el identificar a quiénes son las personas que están interviniendo, ¿no? Por eso es que ustedes han debido ver contratos en los cuales está el nombre inextenso de la persona, tal como figura en su carnet de identidad. ¿Por qué? Porque también se señala el carnet de identidad. Yo tengo nombre compuesto, ¿no? Luis Armando. A mí me gusta más utilizar Armando. Pero en el contrato tiene que estar Luis Armando, porque si es Armando Rosas ya sería otra persona. Pero no, pues hay personas que son vivas, por no decir pícaras. Entonces tiene que ser todo el nombre. Obviamente su número de carnet de identidad, ¿no? En el cual se puede identificar que esa persona es la que se registra, y su dirección. No se olviden que ese había sido una de los requisitos para identificar a una persona, lo hemos dicho anteriormente. Y también su estado civil. Casado, no, me está vendiendo el auto, su esposa tiene que firmar. Divorciado, ya se supone, cuidado, que ya el auto es de él. Y es el gran problema que se tiene, ¿no? Que se separan y no arreglan la propiedad de las cosas y después hay problemas. No para el que vende, sino para el que compra. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué es necesario, y ese es un problema que yo he tenido, les cuento, por qué es necesario que se haga el cambio de nombre? Porque si el futuro propietario del vehículo no paga los impuestos y yo sigo registrado en la alcaldía, a quien la alcaldía le va a hacer el problema es a mí, no al nuevo propietario. Yo les puedo decir, pero lo he vendido, demuestre que lo ha vendido. Aquí está el contrato, ¿y por qué no lo has registrado el contrato en la alcaldía? Es que no quería gastar pesitos, bueno, pena. Ojo, el contrato no es registrado, primero tiene que estar registrado ante notario. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Lo propio, si ese vehículo está inmerso en un accidente y se dan a la fuga y alguien anota la placa, al que lo van a perseguir es a mí, porque yo estoy registrado del vehículo. Y bueno, yo podré demostrar que lo he vendido, que no lo tengo, pero eso me va a causar dolores de cabeza y me va a consumir tiempo. ¿No? Ahí estoy haciendo una recomendación, entonces. Culminen los contratos
en todo lo que corresponde a la ley. Pero pagarle un abogado, ¿qué vamos a hacer? Pero por ahorrar 100 bolivianitos, después puedes tener problemas que te van a causar miles de bolivianos. Muy bien, entonces ahí está la capacidad de los contratantes, el consentimiento, la causa y el objeto, ¿no? La causa, quiero vender; el objeto, ¿qué quiero vender? El vehículo. Naturales son los que corresponden con la naturaleza particular del negocio. Entonces ahí vendrá a ser identificación del vehículo, ¿no? Con su número de chasis, número de placa, la documentación que le corresponde, que es la póliza de importación, ¿no? El registro de que no es un vehículo robado y demás cosas. A veces nos olvidamos de esos pequeños detalles y igual podemos caer en problemas. Accidentales son los que nacen por voluntad de las partes y que no han sido previstos por el legislador para ese contrato, ¿no? Entonces sería la condición, te lo estoy vendiendo como vehículo usado. Ahora bien, hasta hace 5 años atrás, el vehículo usado yo lo vendía y el momento en el que vendía me deslindaba de responsabilidades, ¿no? Ya, listo, ya es tu problema. Y si el vehículo fallaba, pues decía, no sé, yo te lo he vendido usado, tú sabías que era usado. Listo. Ajá. En la actualidad puede suceder esa situación, pero es una ley que también la vamos a revisar. Yo ya estoy obligado por ley, no por voluntad, por ley, a dar una garantía de 3 meses. O sea, ya no solamente decir, no, el vehículo yo lo mantengo siempre en la casa importadora, le he hecho sus cambios a tiempo, lo he tratado como un hijo. Puede que sea cierto, pero debo dar una garantía aunque sea un vehículo usado. ¿Qué tal? Esa no la sabían, ¿no? Ah, es una cláusula que no se ha puesto en el contrato. No importa, la ley lo olviden eso, ¿sí? No pueden perjudicar a terceros los contratos. ¿Alguna consulta que tengan? Ingeniero, una pregunta. Acerca de la garantía, ¿se puede estipular, digamos, en el contrato que la garantía sea 1 año, digamos, o algo así? No, son de 3 meses. Sí o sí, solo eso. Para un vehículo usado, ¿no? Son de 3 meses. Lo vamos a ver en su detalle cuando veamos derechos del consumidor, ¿ya? Una empresa comercial te la tiene que dar por 100.000 kilómetros o 3 años, creo, lo que ocurra primero. Pero ojo, esa garantía es por el funcionamiento, no por el mal manejo. Entonces, cuando hay personas que si yo, compran algo nuevo y lo hacen reventar por mal manejo, ya no es culpa de la máquina, es culpa de la negligencia. No irán a la cárcel, pero no se reconoce la garantía. ¿De acuerdo? Lo mismo, ustedes venden el auto y el nuevo dueño ha sido un chambón y lo ha quemado el embrague. Eso ya no es tu culpa. ¿Me ha dejado entender? Sí, Perfecto, ¿no? Otra cosa sería que lo está manejando y pum, se planta en medio camino. Bah, ahí tendría que haber habido alguna falla del motor, etc. Otra consulta.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de un contrato? El consentimiento de las partes. Por eso identifica yo, Luis Armando Rosas, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Mediante el presente, eh, pongo a la venta mi vehículo y la otra parte dirá las partes, ¿no? Por eso el consentimiento de las partes. Por otra parte será, qué sé yo, Edgar Tapia, ¿no? El director de la carrera con su carnet de identidad, bla, 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 bla. Entonces ya estamos identificando y estamos dando consentimiento a lo que tenga el contrato. El objeto tiene que ser algo legal, no tiene que perjudicar a terceros, ¿no? La venta de un vehículo, la transferencia de propiedad de un vehículo. La causa, bueno, por mi voluntad, pues, ¿no? Yo expreso mi voluntad de que quiero vender el auto y el otro expresa su voluntad de que lo quiere adquirir. La forma que se va a hacer, eso significaría el pago, el tiempo, el reconocimiento de algún evento. Por ejemplo, ¿puedo comprar un auto chocado? ¿Qué opinan? ¿Puedo o no puedo comprar un auto chocado? Yo creo que sí. Claro que sí. Obviamente tiene que estar estipulado eso en el contrato, ¿no? Que diga, voy a adquirir un auto que se encuentra accidentado, no, chocado suena medio feo, accidentado, que presenta las siguientes averías. Y alguien puede decir, vaya, vamos a poner un anexo donde se saquen fotitos, porque cuidado que mañana aparezca otro farol roto y me quieres echar y me diga, esto no estaba en el contrato, que más cosas, ¿no? Sí, es la forma de cuidarse las espaldas. Yo recuerdo cuando trabajaba en Entel que se hizo la contratación de un departamento para que trabajaran programadores y no, pues la dueña vino y pidió resarcimiento de daños por el abuso que se había hecho en el uso del departamento. ¿Y cuál era uno de los abusos? Que tenían fiestas, que habían quemado las alfombras con cigarrillos y demás cosas. Entonces, siempre existe alguien que abusa y siempre hay alguien que es damnificado. Entonces, generalmente cuando se hace ese tipo de contratos se sacan fotografías para que se muestre cómo estaba el departamento y no te digan, pues que los que han venido a trabajar o a vivir acá han destrozado la cocina, por decir algo. Entonces, para ver cómo es entregado y cómo se tiene que devolver, ¿no? Si ha habido algún destrozo, hay que reponer, por supuesto. Muy bien. Consentimiento de las partes, que puede ser expreso o tácito en forma oral o escrita, dependiendo del monto. Entonces, por ejemplo, yo voy a comprar, qué sé yo, a una ferretería, un reductor. Cuesta 500 bolivianos. Prácticamente estamos haciendo un consentimiento oral que queda registrado en la factura. No hay una gran ceremonia en la elaboración de un contrato. Otra cosa ya sería la compra de un equipo que cuesta, qué sé yo, $5,000. No, ahí ya tiene que haber algo estipulado, ¿no? Algo formal en un contrato. ¿Por qué? Por lo significativo del monto. ¿De acuerdo? ¿A qué me está llevando esto, jóvenes? Cosa que no estamos muy acostumbrados en Bolivia y que también hay varias razones, por supuesto. A que nosotros nos gusta comprar cosas en la calle sin pedir facturas. Entonces, no tienes un elemento que pruebe que ha habido un negocio entre partes. Ya estoy entrando en lo comercial, pero es lo que sucede, ¿no? Yo recuerdo un anterior curso que alguien me decía, he ido a comprar un disco externo a la Eloy Salmón, he pagado, he llegado a mi casa y el disco no funcionaba. Y cuando he ido a reclamar, me ha dicho, no, pues yo lo siento, yo le he vendido ese disco y se acabó. Y bueno, ahí es, más que todo estamos sujetos a la buena voluntad. En cambio, con una factura, tú ya puedes hacer otro tipo de acciones, ¿no? Yo no digo llegar a un juicio, pero se supone que la factura le está dando formalidad y que él debe responder a lo que dice el Código de Comercio. Bien. El objeto del contrato debe ser posible y lícito.
Determinado o determinable. Determinado, el vehículo. Determinable. Acá vamos, por ejemplo, con algo que podría suceder hacia futuro. Un contrato de seguros. Nadie dice que yo voy a chocar mi auto, pero si el auto es chocado, será un reconocimiento del daño causado hasta, qué sé yo, 5.000 bolivianos, por decir, ¿no? Algo que se pueda determinar. Y hacia futuro. La causa debe ser lícita. Yo no puedo contratar a alguien que me lo mate a mi docente de ingeniería legal. La forma de los contratos. Acá viene el contrato. De acuerdo al mandato de nuestra ley, un contrato puede ser mediante documento privado, reconocido y o mediante escritura pública. Bien, ¿cuándo se tiene que hacer una escritura pública? Cuando el bien tenga un valor significativo y pueda ser sujeto a persecución. ¿Qué significa eso de persecución? Ejemplo, el auto, ¿no? Yo lo vendo, pero después puedo desconocer el contrato y lo puedo perseguir. ¿Qué significa perseguir? Que voy y lo recupero. Estoy actuando de mala fe, por supuesto. Entonces, para que se evite esa situación, se tiene que hacer una escritura pública y eso es registrarlo ante un notario público. Con eso se le está dando el simbolismo de que hay conocimiento público del bien, porque un notario público tiene esa función asignada por el Estado, representar en que todo lo que él registre es de conocimiento público. Entonces yo te quito mi auto y tú me dices, un momentito, ese auto ya me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque lo hemos registrado ante un notario y he hecho el registro en la alcaldía y demás cosas. Lo mismo, ¿no ve? No registro, no pague impuestos, nadie puede decir que yo lo he vendido el auto. Y después a mí me caen con los impuestos. ¿No? Esos son los trucos, jóvenes. También la ley en determinados casos ordena que un contrato se vista de una forma determinada. Por ejemplo, la asistencia de determinada autoridad para darle validez al contrato. Esto es lo que les decía. No cualquiera puede firmar un contrato, lo tiene que firmar el representante de la empresa o aquel a quien se le haya delegado representatividad para este caso. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Entel, yo tenía un límite de firma. Yo podía contratar, qué sé yo, hasta creo 500.000 bolivianos. Montos superiores a 500.000 ya se necesitaba la firma del presidente de la empresa. Eso entonces es una autorización delegada y restringida. Condición para el cumplimiento de un contrato, que generalmente viene ligado a un acontecimiento incierto y futuro. Esto, como les decía, es de seguros, casos fortuitos, ¿no? Condicionamiento. En caso de que se sufra un accidente vehicular, la compañía de seguros cubrirá la reparación del auto hasta tal monto, lo que te ponen, ¿no? Contratos a términos. En este tipo de contratos, como que tiene que previamente dar cumplimiento de las cláusulas del mismo en el tiempo del cumplimiento. Esto, por ejemplo, se hace para obras civiles, ¿no? ¿En cuánto tiempo debería estar hecho el contrato? ¿En cuánto tiempo debería estar hecha la construcción? Perdón. Interpretación de los contratos. Es un mandato jurídico que tiene que prevalecer la intención de las partes. ¿Ya? La intención de las partes. Y frente a la simple interpretación literal. ¿Qué significa eso, jóvenes? Es bien importante. Es necesario que leamos los contratos y que estemos de acuerdo en lo que se está interpretando. Esto no es muy común en nuestro país, pero yo creo que en unos 50 años ya lo va a ser. En Estados Unidos, por la mala ubicación de una coma, ha tenido que haber resarcimiento de daños. Algo así como $5 millones. Pero esto no es lo que yo quería decir, sí, pero la coma le estaba cambiando toda la interpretación de lo que se había pactado.
Mm. Yo mis clases pues, de gestión de producción, todo lo que significa administración, la termino con una película que les aconsejo que la vean. Ya, la historia de McDonald's. Y van a ver de que la razón por la que el- esa persona se hace dueño de McDonald's no es porque era un genio en ingeniería, nada. Es por interpretación de contratos y aplicación de contratos. Entonces, a la larga son los términos jurídicos los que prevalecen. Es bien interesante esa película porque demuestra de que tú puedes ser muy buen ingeniero, hacer buenos cálculos, pero no es suficiente. También tienes que tener un buen conocimiento de lo que es lo jurídico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, a ver, hay mucha crítica a la salida de Biden de Afganistán. Yo no sé, no tengo los, uh, los detalles, pero ha sido un escape más que una retirada, ¿no? Tremendo como han salido los americanos. El primer país del mundo, el ejército más poderoso ha salido huyendo de Afganistán. Pero yo no creo que los yanquis hayan salido de esa manera tan abrupta porque son unos irresponsables, porque son unos sonsos. Yo creo que hay otras razones. ¿Mm? Entonces no hay que dejarse llevar por lo que aparentemente es. Y me acuerdo que estoy seguro que en las negociaciones que ha habido el año pasado ha debido haber advertencias. Y la peor advertencia que puede tener cualquier país, cualquier persona, es justamente las amenazas de daños, porque no sabes de dónde van a venir. Yo me imagino, puedo estar equivocado. No nos dejemos llevar simplemente por lo que leemos o por lo que dicen, ¿no? Que los yanquis han salido como cobardes y demás cosas. Que a la vista es así. Pero me imagino que ha habido un contrato. ¿Y el contrato dónde se ha dado? Justamente en las conversaciones que ha habido el año pasado. ¿Mm? Ha habido acuerdos. ¿Qué les quiero decir con eso, jóvenes? Que todo se maneja por acuerdos que son contratos y que son de cumplimiento. Parece tan obvio, tan ridículo, no, son acuerdos donde estás empeñando ¿qué? Estás empeñando esto, la buena fe. No se olviden de eso, jóvenes. Y me lleva a lo que, bueno, para mí, ¿no? Eh, esto del fraude de las elecciones y demás cosas. Yo no sé si ha habido fraude o no ha habido fraude, pero nuevamente, la buena fe se ha dado pues cuando se le ha dicho a la OEA que venga a, a supervisar las elecciones, a hacer una auditoría de las elecciones. O sea, yo me estoy yendo a los hechos, no estoy criticando si es que es cierto, si es que es falso. Si tú lo has invitado a alguien que sea el árbitro y no te gusta lo que él ha dicho, puede que esté mal, ¿no? Igual que en los penales. No era penal, pero el árbitro ha dicho que es penal, pues listo. ¿No creen ustedes que con todo lo que está sucediendo estamos comprometiendo la buena fe del Estado? ¿Qué opinan? O sea, tengan en cuenta lo que les acabo de decir del penal. Es que no era penal, pero es que hay el árbitro y el árbitro ha dicho que es penal. Es que es un ciego. Ni modo, pues, es el árbitro. Esa es la buena fe, que te sometes a lo que diga esa persona. Puede que no te guste, pero pero te tienes que someter porque tú has aceptado. Y eso es un contrato, es poner las reglas del juego antes de que comience el juego. No es que a medida que va jugando el juego, no, esto no va, tenemos que modificar, no. Es que esto debía ser ya, para el próximo juego vamos a modificar ya, pero en este juego lo que hemos acordado es lo que se cumple, es lo que se respeta. ¿Me están entendiendo lo que tiene la trascendencia de lo que es poner la buena fe en juego en un contrato? O sea, no solamente es para que ustedes lo entiendan y lo apliquen en su vida personal, sino también para que vean cómo se tienen que manejar la relación entre personas. Lo demás te está quitando seriedad. Ese es el problema.
Es que, ¿qué me importa? Está bien que te importa, pero no sé, mañana cuando se presente otra situación, porque así nomás la vida, ¿no? Da vueltas. Y quieras venir con estas cosas, yo no sé si te voy a creer. ¿A qué me lleva nuevamente esto? A que si tú vas a firmar un contrato, tienes que estar seguro de que estén todas aquellas cosas que tú consideras que son necesarias e importantes, para que después no te sientas engañado. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes, en el mensaje? Sí, Inge. Inge, entonces yo creo que ya como nosotros somos profesionales ahorita del área de la ingeniería, de, Ujú. de tener un abogado así de respaldo para cualquier contrato importante. Bueno, es algo que al principio necesitas tal vez un abogado, ¿no? Ya me está sonando a médico de Estados Unidos. Lo primero que hace un médico en Estados Unidos es contratar a su abogado, les cuento. No, justamente por eso están tomando esta materia, para que vean que no es solamente saber ingeniería, saber el cálculo, sino que también cuando vais a firmar un contrato, estés consciente de lo que estás firmando y de lo que te estás comprometiendo. Y si tú ves necesario pedir el consejo de un abogado, pues adelante, ¿no? Pero ojo, hay abogados y hay abogados, como hay ingenieros y hay ingenieros. Sí, eso es, El problema es que entre los abogados es bien difícil saber quién es el bueno. es- Pero más allá de ello, ¿se está llegando a entender lo que significa comprometer la buena fe? Es bien importante tener eso en la cabeza. Es que no, a mí no me interesa lo que la haya dicho porque no me conviene, ¿no? Entonces, antes de que venga, pues debías decir qué es lo que querías, qué es lo que no querías. Nuevamente me voy al árbitro que ha puesto un penal. No era penal. El árbitro ha dicho que es penal, listo. Ah, es que por eso ha ganado el Bolívar. Bueno, pena, pues ha ganado. Así es. Y ahora entenderán por qué la FIFA ha ido por el VAR. No al VAR, sino por el VAR. Porque con eso quieren minimizar el error que podría cometer el árbitro. ¿Qué tal? ¿Empezamos a entender lo que significan entonces las relaciones jurídicas? sí, Inge, sí, sí. Ya. No, no es que el VAR se le ha inventado a alguien, no, es que justamente es para precautelar la buena fe de la FIFA como tal y obviamente minimizar la afectación que pudiese hacer una de las partes. Y bien, ya estamos empezando a hablar en términos jurídicos. Como ven, es en todo, en todas las relaciones. Muy bien. Pacto comisorio, que es algo que puede estar en el contrato, que es la facultad resolutiva o la facultad para extinguir un contrato, que tiene una de las partes cuando la otra no ha cumplido, ¿no? No hace falta que esté por escrito, es resolutivo. Entonces, por ejemplo, tú me has dicho, voy a construir la casa qué sé yo, en 6 meses. No has cumplido, yo no tengo por qué pagarte. ¿Mm? Entonces, estamos resolviendo el contrato. ¿No? Entonces, resolviendo significa que lo damos por no cumplido porque nunca se ha llevado a cabo. Puede ser expreso o pactado cuando es por escrito y puede ser tácito o implícito cuando no está por escrito. Esta es una situación, por ejemplo, que hay que evitar porque acá vienen las interpretaciones que pueden tener las partes, ¿no? Entonces, el pacto comisario expreso es la cláusula penal que establece la pena o multa que está establecida por ley. Yo tampoco me puedo decir, me voy a entrar a tu casa. No, la ley tiene que dar qué multas estarían permitidas en caso de que exista un incumplimiento del contrato. ¿Y cómo lo aplicamos? Tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Por eso, porque es una ley entre los dos. Es como la ley de la gravedad, yo no la puedo cambiar. Nos hemos puesto de acuerdo, pues. Ah, es que yo no sabía. Ya no es mi culpa que tú no sepas. ¿Para qué me metes la firma sin antes consultar a tu abogado? ¿Eh? No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o las causas legales, ¿no? El incumplimiento de contrato. Ahora, el incumplimiento de contrato es un proceso judicial.
El consentimiento mutuo nuevamente es algo en lo que, ¿para qué vamos a ir a contratar abogados? Una buena vez lo resolveremos. Si nos vemos en la calle solamente nos saludamos y no hacemos negocios. Otra cosa que es importante, la nulidad de un contrato. La nulidad de un contrato es diferente de la anulabilidad. Son dos figuras distintas. La nulidad debe ser pronunciada por autoridad competente, vale decir un juez en materia civil, y solo son nulos los contratos cuando, es decir, la nulidad significa que nunca existió. Pero todo es legal, las partes son contratantes, tienen buena fe, todo sí, pero no se ha cumplido con lo que indica. ¿Qué vendría a ser? Falta de tipificación del objeto o la forma del contrato prevista por ley. El objeto, lo que les decía, yo vendo el auto, estoy casado y no lo ha firmado mi esposa. No hay consentimiento de una de las partes. Nulo. Pero el auto ya me lo he llevado, tienes que devolverlo. Bueno, no vamos a llegar a extremos, ¿no? Tendré un lío con mi esposa, pero ella va a tener que firmar o firmará. Ahora, si no quiere firmar, ahí ya comienza el problema. Ilicitud de la causa. Algo que va contra la ley. Error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, ¿no? Yo quería vender mi Jeep, pero la otra persona pensó que le estaba vendiendo mi Ferrari. ¿No? Y en los demás casos determinados por ley. Básicamente es esto, ilicitud de la causa. ¿Ya? Y teoría de la impresión contractual, principio de buena fe y lealtad. Para que nadie salga perjudicado, debe haber una relación de equilibrio entre ambas prestaciones. Eso es bien importante. Yo no puedo pagar de más, ni puedo vender algo que cueste por un precio menor al que corresponde, ¿no? Entonces, ahí viene el principio de buena fe y lealtad. A veces existen casos imprevisibles y extraordinarios. Ejemplo, un proceso inflacionario perjudica a una de las partes y beneficia a la otra. La primera puede pedir la rescisión del contrato y la otra puede ser una contraoferta. Entonces, acá, esto es bien difícil que se cumpla. Esto se da en países bien avanzados en derecho, como es Europa y Estados Unidos y Japón. En China les cuento que los contratos siempre son favorables para el Estado. Por eso es bien peligroso hacer negocios con China. Estoy hablando no de las empresas, estoy hablando del país. Sus envíos de vacunitas y demás cosas, algo de trasfondo hay. Los chinos son buenos para hacer negocios que siempre sean favorables a ellos. Bien, nadie puede alegar ignorancia ante previsiones que sean normales. Ejemplo, la inflación dentro de los índices de datos por el gobierno no es un imprevisto. Si esta supera dichos límites, y ya se puede considerar un imprevisto. Entonces, acá viene a decir, es que yo no sabía que costaba tanto, es que yo no sabía que esto, no. Si es que es algo que es del día a día, no. Has metido la firma, pues ya tu problema. ¿Cómo dicen en el cuartel, jóvenes? No saben. A llorar al río. ¿Sí o no? Pucha, ¿no han ido al cuartel ustedes? Qué pena. No, dije, dicen a morder, van a morder. Van a morder o también lo otro, pues a llorar al río, anda a llorar, que tus lágrimas se las lleve el río, te dicen, ¿no? Y la otra es inventarse, no sé si han escuchado eso. Inventarse, para mañana te inventas, guantes, pero no tengo plata, no se te inventas, comerás lana, bueno, puntos suspensivos. Seña guarras es la entrega de algo para asegurar el contrato o su cumplimiento. Se lo conoce vulgarmente como una seña y puede darse en los casos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Con esto vamos a terminar. Yo voy a Toyota y quiero comprar un Jeep. No, puta, me ha encantado el color, la pinta, todo. Pero no tengo el dinero. Entonces, yo negocio con ellos y, bueno, ellos me miran con su cara y dicen, bueno, ya se lo voy a vender, ¿no?
Otros pueden comprar, pero me da pena este tipo, este ingeniero. Ya, se lo voy a vender. Y yo les digo, ya, denme 15 días. Muy bien, en 15 días. Pero como no sabemos lo que va a pasar en 15 días, usted me da una garantía, es una seña, de que va a comprar el auto. Déjeme 2.000 bolivianos. Listo, como yo quiero comprar todo, les dejo los 2.000. Si en 15 días yo no compro el vehículo, pierdo el vehículo y los 2.000 bolivianos. ¿Me he dejado de entender? Y lo otro, yo les puedo decir, pero ustedes lo pueden vender. No, no lo vamos a vender. Bueno, entonces, como no lo van a vender, yo les pido a ustedes que me den 2.000 bolivianos, lo mismo. Si ellos lo venden, me tienen que pagar a mí. Yo me lo agarro los 2.000 bolivianos que se han dado como seña. Muy difícil esa figura, ¿no? Generalmente es la otra. Pues por eso, el incumplimiento del que dio. El que dio la seña se arrepiente o deja de cumplirlo y en este caso se pierde la seña. Incumplimiento del que recibió. El que recibió la seña deja de cumplir. En este caso, debe devolver la seña. Bien, así es como funciona. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué les parece hasta ahora la materia? Muy necesario, Inge, porque no, pues con los que estamos ahorita, los semestres que estamos llevando, no tocamos estas partes, ¿no? Es otro mundo que necesario Eso, tener que saber. es que este es el mundo real. Mm, Este es el mundo real. ¿No? Nosotros creemos que, pucha, yo soy capo para diseñar ejes, qué sé yo, pero puedo quedar en offside si no sé algunas cláusulas jurídicas. sí, eso sí. Y lo otro también, ¿cuáles son los derechos que yo tengo? ¿No? Nadie te puede tratar mal. Pero eso del trato, por si acaso, es de ida y ¿quién completa la frase? Y de vuelta. Y de vuelta, exacto. Si me tratan bien, yo tengo que tratar bien. Si me tratan mal, yo no tengo por qué tratar mal. Lo que tengo que seguir tratando bien, pero hacer notar al otro de que no, ese no es el trato que yo merezco. No porque sea Armando Rosas, no porque sea docente, porque soy tan persona como la otra, que es diferente. Por eso, la convivencia es importante. ¿Me han entendido el ridículo que estamos haciendo ante el mundo? Acá adentro podemos hacer macans, porque es como si una familia en su casa, ¿no? Pucha, el padre es un abusivo, la hija no hace nada, no ayuda en nada, bueno, no sé. Acá en Bolivia podemos hacer como se está haciendo actualmente, por ambas partes. Pero ¿me están entendiendo el ridículo que estamos haciendo ante el mundo? No estamos respetando la buena fe del Estado. Con eso no estoy diciendo que la OEA tenga razón. Lo que estoy diciendo es que hemos aceptado que la OEA venga a hacer algo. Tal vez se ha equivocado en su veredicto, pero hemos aceptado que ellos decidan. Ingeniero es como un matrimonio, ¿no? Meter a terceros, ¿no? Para resolver un problema. Que generalmente tiene que suceder, porque hay veces que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Por eso tienes antes se recurría a los sacerdotes, ¿no? Ahora se recurre a los psicólogos, tal vez un abogado. Un abogado, por ejemplo, tiene como obligación, cuando una pareja va a decir, nos vamos a divorciar, lo que él debe tratar como primera instancia es lograr la conciliación, ¿no? Y es que ahí viene, a ver, necesito más les diré ya que has tocado el tema. Y es que ahí viene algo importante, jóvenes. Cuando uno contrae matrimonio, no es porque, ay, las estrellas son bellas, que me siento vacío si tú no estás, bla, bla, bla. Eso está bonito. Esa es la etapa de enamoramiento. Pero lo demás es que uno tiene que entender que se va a casar con otra persona que puede que coincidamos en muchas cosas, por eso es que nos hemos enamorado. Pero no solamente es lo que se enamora, es el genio que tiene, las costumbres que tiene. Hay peleas por la pasta dental.
¿no? Uno que es como ingeniero, ¿no? Que poco a poco va enrollando la pasta dental y la pareja, puede ser hombre o mujer, ¿qué me importa? Yo aprieto por donde sea. ¿No? Pues, de esas macanas comienzan las peleas. Pues uno tiene que estar consciente de que está yendo a esto, a hacer un contrato de convivencia, de superar los malos momentos mediante la conversación, mediante la forma de llegar a un acuerdo. ¿Mm? Eso se trata. Por eso el matrimonio no es una unión que se vivirá por siempre felices. No, es un acuerdo contractual. Y debemos estar conscientes de lo que vamos a ganar y lo que vamos a perder. Vamos a perder independencia, pero vamos a ganar una persona que nos va a apoyar, ¿no? En las buenas y en las malas. Alguien se ha reído. Muy bien. Otra forma de ver el mundo, ¿no? ¿O no creen, jóvenes? Sí, yo sé, sí. Así es. ¿Saben cuándo se termina la pasión y el enamoramiento en el matrimonio? A los 3 meses. El día 91, puta, y empieza a pensar qué pasa. Y la primera crisis matrimonial es a los 5 años, ¿no? Donde la olla de presión poco a poco empieza a llenarse de presión y ¡pum! Revienta a los 5 años. Es donde las parejas quieren divorciarse. Si pasan esa primera crisis, muy poco probable que se divorcien. Y hay otros que revientan pues, al año, a los 3 años. Eso es cuando te casas pensando mucho en Disney, ¿no? Las historias de Disney. Bueno, ya me he metido en otro campo, pero así es. Muy bien, nos quedamos entonces en seña o asas y mañana vamos a continuar con la evicción. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Mañana definen cuándo damos nuestro primer parcial, que va a ser de temas constitucionales. ¿De acuerdo? Y, ingeniero, Está perdón bien. que les moleste. No sé si podría consultarle algunas cosas de aquí, de la tarea que tengo que hacer de resumen. Algunas cositas que todavía no le puedo comprender. A ver, dime. Es uno, dice aquí, bueno, no lo entiendo, estaba buscando, pero dice afiliaciones de cada autor. Para ello, usar los llamados tradicionales de superíndices. Ya, eso es genérico. En este caso, el autor, bueno, tendría que ser la Gaceta Oficial de Bolivia, ¿no? Eso es las normas APA para citar autores, que es la que generalmente se utiliza en documentos para difusión pública, la norma APA. Eso les va a servir para su proyecto de grado, por ejemplo, ¿no? Si tú haces la cita de un texto, qué sé yo, lo quieres citar a, no sé, a Edgar Tapia, ¿no? Que dijo, todos deben inscribirse. Entonces pones ahí en subíndice, director de carrera, Edgar Tapia, en resolución universitaria del 20 de julio de 2021. ¿Ya? Entonces, eso es, citar autores. En este caso no sería necesario. ¿Ya? Solamente es un texto, ¿no? Del que estamos resumiendo, ¿no? Así es. Es un texto que no tiene autor único, es de competencia pública. Eso también es importante, les cuento porque estoy adelantando temas. En el mundo actual ya el plagio ya no se acepta, ya es un delito. ¿No? Entonces yo he encontrado, pucha, que sé yo, Jaime Molino, lo han de conocer, miércoles descubrió, dijo una frase muy buena, y ella, bueno, no solamente que la diga, sino que la ha registrado. Y yo me apropio de esa frase, ya estoy cometiendo plagio, porque ha sido registrada. O está en un texto y no lo he citado, estoy plagiando, ¿no? Ha habido ministros de Estado en Alemania que han tenido que renunciar porque les han descubierto plagio en sus tesis doctorales.
En Bolivia, ¿qué me importa? Bueno, todavía estamos en eso. En 50 años, no sé. ¿Ya? Es por eso que hay que citar a los autores de las obras o de los textos. ¿Qué Ok. más? Y esto vendría, esto acompañado, dice, a continuación se deja otra línea en blanco y se procede a escribir el texto de resumen del trabajo usando la justificación en ambos lados. Eso no le indico, justificación. Eso sería si es que ustedes están utilizando otro texto que les ayude a comprender lo que es los derechos humanos. Ah, Tampoco es aplicable, ¿ya? y este último, porfa. Parece- Claro. Adelante. Dice, el resumen se debe contener con forma muy breve, importante del trabajo, objetivos, metodologías, resultados. Eso, Inge, ¿tenemos que colocarlo como sección así o solamente ya? No, es la forma en la cual ustedes deberían hacer su redacción. Ah, ya, colocar objetivos y luego ahí metodologías y por partes, ¿no? O sea, no es necesario que le pongan una objetivo metodología, sino qué es poco a poco en su redacción, qué es lo que ustedes están haciendo al escribir ese texto. En el caso nuestro es que ustedes puedan tener un conocimiento general, ¿no?, de lo que son los derechos humanos. Pero no que me lo pongan así, sino que ustedes vayan tomando conciencia de ello. Ah, ya. Así es. Ya, ¿Está Inge, bien? muchas gracias, sí, ya está grabado. No, ¿por qué? Muy bien. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Cuídense, por favor. Que les vaya bien. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, Inge. Adiós. Adiós.